a todos los hermanos que están conectados. Hemos visto algunos allí que agradecemos al Señor la oportunidad que nos brinda nuevamente de hacer esta reunión. Queremos que el Señor les bendiga a través de su palabra y que en esta mañana que nos hemos reunido a través de este medio podamos ser edificados por el Señor por medio de su palabra. Ahora queremos compartir en esta mañana lo que hemos estado compartiendo con algunos hermanos allí en unos estudios, también a través del WhatsApp con hermanos en Venezuela, y es referente a los mensajes de el Señor a las 7 iglesias allí en Asia Menor. Son las cartas que tenemos en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis. Entonces vamos a leer allí, en la voluntad del Señor, leamos en Apocalipsis capítulo 3 a partir del versículo 7. Por supuesto, sería interesante uno estudiar cada uno de los mensajes a estas iglesias. Son 7 epístolas que tenemos aquí en el Apocalipsis y que cada una de ellas tiene enseñanzas y aplicaciones para nosotros como asamblea y también como creyentes. Pero en esta oportunidad solamente vamos a hacer algunas referencias a esa epístola escrita a la iglesia en Filadelfia. Y el versículo 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Deseando que el Señor añada bendición con la lectura pública de su palabra. Amén. Bueno, mis estimados hermanos, realmente lo que encontramos acá es un gran tesoro de muchas enseñanzas que pudiéramos extraer para la edificación del pueblo del Señor. Aunque fue una carta escrita a la iglesia que estaba en Filadelfia, sin embargo, tiene aplicación a todas las iglesias porque el versículo 13 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, eso está incluyendo allí a todas las asambleas congregadas al nombre del Señor, los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo en nuestros días también. Y por supuesto quisiéramos aplicarlo especialmente a la iglesia del Señor congregada en Tupiza, ahí en Barrio Rentista. Sin embargo, es de aplicación a todas las iglesias que están representadas acá. Hemos notado y agradecemos al Señor, a la familia Burgos, allí en Formosa, Ingeniero Juárez. Saludos para ellos. Ahora,
lo que vamos a tratar de desarrollar en esta mañana, debido a que el tiempo es corto, es hacer una pequeña estructura de lo que es el formato en los cuales se presentan estas cartas. Las 7 cartas escritas acá guardan un mismo formato. Cuando uno las lee, uno entiende que es una estructura que se repite en una y otra vez, pero que de aquí vamos a extraer y el énfasis va a estar en lo que el Señor habla acerca de la iglesia, que nos sirva de animación y de consuelo en esta mañana, porque Él describe en cierta manera la característica de la iglesia y unas palabras de animación que Él da para ellos, haciéndole promesas que son para el consuelo de esta asamblea que estaba indudablemente sufriendo, pero que también nos sirve para aliento a cada uno de nosotros como asamblea y como creyentes. Pero el mayor énfasis lo vamos a tener y lo vamos a dejar para la última parte, es la forma como el Señor Jesucristo se presenta acá. Él dice que Él es el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David. Eso lo vamos a dejar para el final para dejar mayor tiempo a la parte devocional, que tiene que ver con concentrarnos y nuestra atención llevarla hacia la bendita persona del Señor Jesucristo. Entonces, dicho esto, comencemos primero a entender la estructura que tiene esta carta y es una sugerencia que damos para poder estudiar las 7 cartas del Señor a las iglesias en Asia. Dice la escritura que estas 7 iglesias que se encontraban en Asia fueron así las que recibieron de parte del Señor por medio del apóstol Juan cartas que en una manera él iba a hablar de un tema particular en cada asamblea y que a su vez, como hemos leído, servían para ser aplicadas a todas las asambleas. Lo que sucedía en Éfeso era una realidad, lo que sucedía en Esmirna y las situaciones que el Señor describe allí eran casos puntuales, pero que cuando uno hace la aplicación, entonces puede encajar perfectamente con cualquier asamblea en el día de hoy, que también pasamos por estas experiencias y específicamente también con cualquier creyente. ¿Por qué? Porque las expresiones dice el que venciere. Aunque es una epístola dirigida a una iglesia, es de aplicación universal para todas las iglesias, pero también es de aplicación individual porque el Señor dice el que venciere. También hay una exhortación puntual de índole individual a cada creyente. Y por eso es la importancia que esto tiene para nosotros. No verla distante como algo que el Señor dijo a una iglesia en el pasado, sino entender de que tiene una aplicación directa para mí en esta mañana. Decíamos que el estudio de estas cartas se hace a través de un formato que todas se presentan de la misma manera. Todas comienzan con escribe al ángel de la iglesia en, y entonces después el Señor se presenta allí de una forma particular a cada una de las iglesias. Entonces, voy a sugerir, para que sea más fácil de entender, 7 puntos con los cuales se puede estudiar estas cartas. El primer punto es la referencia. Y las palabras los puntos los vamos a mencionar por la letra R para que lo recordemos. Lo primero es la referencia histórica, referencia geográfica, puntual a la iglesia y al lugar donde estaba la iglesia, la ciudad donde estaba la iglesia. Entonces, cada una de ellas tenía una particularidad. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Sardis. Cada una de ellas, uno va a la historia y va a encontrar particularidades de la iglesia, de la ciudad, que son aplicables y que son utilizadas por el Espíritu Santo para dar una lección aplicativa a la iglesia. Por ejemplo, la iglesia en Éfeso
esa ciudad, el nombre de esa ciudad, Éfeso, significa ardiente deseo y está asociado al amor allí. Y entonces es lo que el Señor va a hablar de esa asamblea, de que ellos habían dejado su primer amor, ese ardiente amor que tenían al principio había menguado. Y así sucesivamente, cada una tiene una particularidad. Cuando vemos en Filadelfia, es interesante las referencias históricas que hay a la ciudad de Filadelfia. La ciudad de Filadelfia es una ciudad que debía su nombre al hecho de que dos hermanos que estaban asociados al imperio, que se amaban mucho, el uno construyó esa ciudad en honor al otro. Entonces, la palabra Filadelfia significa amor entre hermanos, o lo que nosotros también conocemos como el amor fraternal. Eso es lo que significa la palabra Filadelfia, amor fraternal o amor entre hermanos. Algo que también podemos decir referente a la ciudad es que la ciudad de Filadelfia se encontraba en un punto estratégico, geográficamente hablando, y por allí pasaba el correo imperial. De manera que todas las cartas que salían del imperio romano, que se dirigían hacia el resto del imperio en diferentes regiones, a lo menos en Asia, era paso obligado. El correo imperial pasaba por Filadelfia. De manera que Filadelfia era una ciudad que tenía una relevancia y una importancia para el imperio en aquel entonces. Y desde esa ciudad, el imperio romano estaba haciendo una obra de colonización cultural al resto del imperio, de las ciudades que ellos iban conquistando. Era como un centro de enseñanza cultural, y ahí estaba la base en la ciudad de Filadelfia. ¿Por qué son importantes estas referencias que quizás son históricas y es bueno saberlas? Porque esa misma referencia la usa el Señor para dar lecciones allí. Porque la asamblea en Filadelfia, de punto de vista profético, nos va a señalar a la iglesia en un periodo específico de la historia. Recordemos que cada uno de los mensajes a estas 7 iglesias en forma profética tienen un cumplimiento en una etapa o en un periodo de la historia de la iglesia. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso representa ese periodo apostólico que, que era del tiempo desde que se inició la iglesia hasta el tiempo en que los apóstoles duraron con vida en la tierra. Entonces, a ese periodo apostólico corresponde proféticamente ese mensaje a Éfeso. Y así sucesivamente, cada una de ellas va a tener un cumplimiento porque va a presentar de manera profética características de la historia de la iglesia. Entonces, sabemos que la iglesia a la Odisea o el mensaje a la Odisea corresponde al periodo de la iglesia que nosotros estamos viviendo actualmente. De manera que pudiéramos decir, en base a esta aplicación, que estamos viviendo el periodo de la iglesia de la Odisea, donde prolifera la apostasía, donde hay una iglesia, hablando de la iglesia universal, o de las iglesias de su índole universal, que tienen apariencia de que se han enriquecido, de que han prosperado materialmente, pero que espiritualmente están, como dice, pobres, desventurados, tibios. Esa es la condición. Ahora, la iglesia de Filadelfia corresponde a ese periodo de la etapa de la iglesia que fue el periodo que conocemos como misionero, y corresponde al año del 1750 al año 1900,
cuando Dios despertó a nivel universal en las iglesias ese deseo de llevar el mensaje del evangelio más allá de las fronteras. Y es por eso que para esa etapa del 1700 y para nosotros aquí en América Latina, esa etapa nos alcanzó quizás algo tarde, en el 1900, llegaron el mensaje del evangelio puro como nosotros lo conocemos. Así sucedió aquí en Argentina. Fue cuando en esa ola de misioneros que se extendieron sobre la faz de la tierra alcanzaron América Latina para el tiempo al final de 1800, comienzo del 1900. Y eso representa esa asamblea, proféticamente hablando, de Filadelfia. Y por eso él hace referencia a que ha abierto una puerta que nadie puede cerrar y que esa puerta hace referencia a la obra misionera. Y desde allí se iba a extender el mensaje del evangelio, la doctrina que nosotros conocemos desde ese periodo a todo el resto del mundo. Como sucedía también con Filadelfia. Desde Filadelfia se iba a extender la cultura, se iba a enseñar la cultura a todos los países o todos los reinos que habían sido conquistados por el imperio. Entonces, por eso hay esa relación entre las referencias que encontramos allí acerca de Filadelfia con la referencia que podemos hacer a la asamblea y a la historia de la iglesia. De manera que Filadelfia, por decirlo de una manera, era la ventana o la puerta por la cual el imperio romano extendía su cultura a los demás reinos que ellos conquistaban. Así deben ser las asambleas. Las asambleas tienen una misión espiritual de parte del Señor de ir y predicar el evangelio a toda criatura. De manera que esa puerta que el Señor ha abierto, una puerta que todavía no ha sido cerrada, que es la puerta de la evangelización que nosotros tenemos todavía y que debiéramos entender la responsabilidad y la importancia que eso tiene la obra misionera, el extender el evangelio hacia donde se nos permita acorde a nuestras posibilidades. Pero antes de continuar sobre eso, también hay una representación de cómo el Señor se presenta a la iglesia. Aquí se presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. En todas las cartas, él hace una presentación de sí mismo, el Señor, y se describe de una manera particular a cada una de ellas. Por ejemplo, en Sardi, que está ahí cerca, él se presenta en el versículo 1 como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Entonces, la representación del Señor en estas epístolas o estas cartas viene después de la expresión esto dice. Usted lo va a encontrar. Todas las epístolas tiene eso. Esto dice, en su mayoría. O hay una expresión que describe características del Señor Jesucristo. Menciono también de que en cada epístola o cada carta hay un reconocimiento. Recordemos los 7 puntos por la letra R, la referencia acerca de la geografía o la historia de la ciudad donde estaba la iglesia, la representación, la forma como el Señor se presenta, las características con las cuales se presenta la iglesia, el reconocimiento. Él va a hacer un reconocimiento a alguna característica que para Dios sea importante en la iglesia. Es interesante de todas las iglesias mencionadas acá, a todas el Señor, a pesar de su condición, tenía algo que reconocer, excepto a la iglesia en la Odisea, que no hay ningún reconocimiento de parte del Señor. No hay nada loable
que el Señor pueda destacar en esa iglesia. Pero en el resto de las iglesias, en todas hay algo que el Señor va a destacar y que va a reconocer como algo positivo de la asamblea. En la asamblea de Filadelfia, él reconoce allí el versículo 8, yo conozco tus obras. Y esa es la característica. Vamos a notar que en cada una de las cartas aparece la misma expresión, yo conozco tus obras. Y él que conoce las obras y que las evalúa de una manera bastante justa, él hace un reconocimiento. Y él dice allí de esta asamblea que aunque tenía poca fuerza, había guardado su palabra y no había negado su nombre. También en el versículo 10, él hace otra o resalta otra característica de la asamblea. Él dice que has guardado la palabra de mi paciencia y el versículo, el versículo 11, él está indicando que ellos debían retener lo que tenían. Entonces esas cosas que eran positivas en la asamblea era algo que el apóstol está, o perdón, el Señor está destacando para que ellos lo mantengan, perseveren en eso. Entonces es otra característica de la estructura acá, el reconocimiento de la que el Señor hace a la asamblea. Después va a haber un reproche en cada una de las asambleas. Hay algo que él reprocha, excepto en la asamblea de Esmirna y en la asamblea de Filadelfia. En la asamblea de Filadelfia, el Señor no encontró ninguna falla, ninguna conducta digna de reprochar. Y eso es algo loable de esta asamblea, que el Señor desde su evaluación de esta asamblea, él no reprocha nada. Pero también él hace recomendación. Y la recomendación tiene que ver con lo que él va a aconsejar que la asamblea haga. Y aquí la recomendación que él le hace a esta asamblea es que retenga lo que tiene, versículo 11, para que ninguno tome su corona. Es la recomendación. La reprensión, él siempre hace una reprensión y tiene que ver con el reproche de lo que se está haciendo. Entonces él hace una reprensión. En el caso de Filadelfia, él no reprende nada porque no reprocha nada, pero en las otras cartas sí. Y por último, él siempre habla de recompensa. Recompensas al vencedor, y todas las recompensas están caracterizadas por esa expresión que está aquí en el versículo 12, al que venciere. Entonces la recompensa para esta asamblea era al que venciere, yo le haré columna. Esa era una recompensa en el templo de mi Dios. Él dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, y mi nombre nuevo. Y entonces la exhortación es para todo y la animación es para todo, que oigamos lo que dice el Espíritu a las iglesias. Entonces, es la estructura. Vamos a considerar ahora, habiendo mencionado eso, los 7 puntos en los cuales podemos dividir el estudio de estas epístolas. Lo mencionamos otra vez. El primero es la referencia acerca de la ciudad donde estaba la iglesia, la representación, que es la forma como el Señor se presenta a la iglesia, el reconocimiento que él hace a las iglesias, el reproche de las cosas negativas de la asamblea, la recomendación o la exhortación que él dice, o que son las acciones a tomar que él espera de la asamblea, la reprensión, que era la advertencia. Si no se acataba la recomendación, entonces el Señor reprendía y advertía lo que iba a suceder. Y por último, la recompensa, la promesa que él hace a cada asamblea. Entonces, es interesante Filadelfia. Filadelfia, su nombre significa amor fraternal. Y en ese ambiente de amor fraternal
es que se desarrolló una asamblea que era de carácter misionero. Apreciados hermanos, creemos que uno de los problemas que ha afectado la obra misionera entre las asambleas es precisamente la falta del amor fraternal. Ha menguado, es una característica de estos tiempos que el amor de muchos se enfriará, pero no debe ser así en las asambleas. Nosotros debemos estimularnos al amor unos con otros, porque el que no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve? El que ama es porque ha conocido a Dios. Y la palabra de Dios nos exhorta constantemente a amarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, soportarnos unos a otros. Y la única forma para poder lograr eso es precisamente poniendo en práctica el amor de Dios en nosotros para con nuestros hermanos. Se ha caracterizado en los últimos tiempos la misma actitud que tiene o que tuvo Caín al principio. Él decía cuando le preguntaron por su hermano Abel, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Mis apreciados, realmente delante del Señor sí tenemos esa responsabilidad. Debemos ser guarda de nuestros hermanos, porque el velar por el bienestar espiritual y el bienestar material de nuestros hermanos es una muestra de amor fraternal. El apóstol nos enseña, el apóstol Juan, que es el apóstol del amor, que nosotros debemos manifestar de una manera práctica ese amor de Dios que hay en nosotros. Cuando nosotros procuremos estimularnos al amor. Ahora, el amor es algo que debemos entender como lo que describe el apóstol en 1 Corintios capítulo 3. Porque a veces creemos que amar a una persona es llevarle siempre la corriente, no decirle nada que le vaya a afectar, nunca comentarle acerca de una falla que esté cometiendo mi hermano, no, para que no se vaya a molestar, para que no, mejor yo lo amo y no le digo nada. No, la Biblia dice que el amor no hace nada indebido. El amor no acepta injusticia, que el amor todo lo soporta, todo lo sufre. Y una demostración de amor también es la disciplina. La Biblia dice que Dios al que ama, disciplina. Entonces se ha malinterpretado lo que es el amor. Y el amor hoy en día, dentro de muchas congregaciones, se habla más bien en un sentido de complicidad en lo malo. No, ¿qué importa? Vamos a amarnos con todos los defectos, vamos a aceptarnos tal cual como somos. ¿Qué importa que mi hermano haga esto, que haga aquello? Yo lo amo. No, hermanos. El amor, aunque nos lleva a soportar la debilidad de nuestros hermanos, también nos llama a exhortar, a reprender y en la medida advertir a nuestros hermanos cuando él está cometiendo alguna falta. Sería una falta de amor y una negación del mismo ver que mi hermano está cometiendo un error, está incurriendo en un pecado y yo no le advierto ni le digo nada. Porque el que ama, disciplina. Pero también otra característica de esta asamblea era que a pesar de ello, era una asamblea que tenía pocas fuerzas. Uno pudiera pensar que tener poca fuerza tiene que ver con que no eran de gran número o que no eran creyentes influyentes, no eran personas que tenían posiciones en la sociedad de alta jerarquía, que quizás eran pobres económicamente, pero sin embargo fue esta asamblea a la cual el Señor destaca como una asamblea de carácter misionero. Fue esa asamblea en su poca fuerza la cual el Señor utilizó para extender el evangelio hacia otras partes del imperio. Y eso, hermano, es para que nosotros consideremos que nuestras debilidades
en cuanto a número, en cuanto a capacidad, no debe impedirnos la obra que nosotros debemos hacer. Algunos que dicen, no, pero es que aquí somos poquitos, ¿cómo vamos a nosotros? No alcanzamos para hacer la obra misionera, para ir y llevar el mensaje del evangelio. Hermanos, cada asamblea tiene esta responsabilidad. Y nuestra fuerza no está basada en nuestra capacidad, sino en la fortaleza del Señor. Él dice, fortaleceos en el Señor siempre. Ahora, la Biblia también nos dice que el poder del Señor se perfecciona en la debilidad. De manera que no nos miremos a nosotros mismos para desanimarnos y decir, bueno, es que somos tan débiles, somos tan pocos aquí, ¿cómo vamos a hacer esa obra tan grande? Bueno, el poder del Señor se perfecciona en la debilidad. Pero ¿dónde estaba la verdadera esencia de estos creyentes? En lo que el Señor destaca acerca de ellos, que aunque ellos eran de poca fuerza, ellos habían guardado su palabra y no habían negado su nombre. Hay una relación entre guardar la palabra del Señor y negar su nombre. Y aquí podemos destacar la tremenda importancia que el Señor le da a lo que nosotros como creyentes o como asamblea hacemos con la palabra del Señor. Es lamentable que las características de mucha congregación hoy en día es la poca importancia a la palabra de Dios. Y una de las fallas que nosotros vemos en las asambleas actualmente es la poca disposición al estudio bíblico de la palabra de Dios. Hermanos, les animamos. Deberíamos propiciar los estudios bíblicos en cada asamblea y darle a la palabra de Dios un valor invaluable como lo que realmente es la palabra del Señor. En la misma estima que nosotros tenemos al Señor, esa misma tema vamos a tener hacia la palabra del Señor. Lo que quiere decir que aquellos creyentes que muestran un desgano por la palabra de Dios, una apatía hacia la palabra de Dios, esa misma actitud es hacia el Señor. Yo no puedo decir que yo amo al Señor, pero no estimo su palabra. Hay una relación aquí. Los que han guardado mi palabra. La palabra guardar allí tiene la idea de uno que está velando sobre ella, que uno que tiene sus ojos puestos sobre aquello que está cuidando. Y esa debe ser la actitud de nosotros los creyentes. Nuestros ojos, nuestra atención debe estar sobre la palabra de Dios. Así como los hermanos en Berea. Los hermanos en Berea, aunque era nada más y nada menos que el gran apóstol Pablo, el que estaba anunciándole el mensaje allí, la atención de ellos no estaba sobre el apóstol. Él estaba sobre la palabra. Y ellos cada día estudiaban o escudriñaban las escrituras para ver si era así como Pablo estaba enseñando. Esa debe ser la actitud de nosotros como asamblea, el estar escudriñando cada día las escrituras y no dejarnos llevar por hombres, aunque sean hombres capacitados, hombres con bastante carisma. Nosotros la importancia y el énfasis debemos estar en la palabra que estamos recibiendo, compararla, porque debemos estar atentos a la palabra del Señor. Es lamentable que muchas asambleas hoy en día, la palabra del anciano, la palabra de las esposas de los ancianos, de la palabra de los jóvenes, tiene más valor que la palabra de Dios. No, que nosotros lo hacemos así porque así nos enseñó don fulano, que así lo hemos hecho siempre. Sí, pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de eso que se está haciendo? Entonces la importancia que nosotros debemos darle a la palabra de Dios y guardarla, no es que yo vaya a agarrar la Biblia y lo vaya a tener escondida en un cajón bien asegurada allí. No, guardar la palabra es ponerla en práctica en nuestra vida, mirar atentamente a ella, cuidar de ella o teniendo cuidado de ella en aplicarla debidamente a mi vida cada día. En la medida que yo guarde la palabra, en esa misma medida la palabra va a guardarme a mí.
porque esa es la promesa. Por cuanto has guardado la palabra, versículo 10, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Hermanos, cuánta importancia debe tener la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios debe ser lo que moldee nuestras vidas, y que todo lo que hagamos como creyente, todo lo que hagamos como asamblea debe ser basado en la palabra de Dios. Puede ser muy bueno aparentemente, puede ser que para otros le haya funcionado, pero si no es conforme a la palabra, no es algo que debamos practicar, no es algo que debamos hacer. Pero tenemos que avanzar al decir de que hay una relación entre guardar la palabra y negar su nombre. Cuando yo no guardo la palabra del Señor en mi vida, cuando no guardamos la palabra del Señor en nuestra asamblea, entonces estamos negando su nombre. Estamos negando su nombre significa no aceptar la autoridad que el Señor tiene. Pero cuando nosotros hacemos cumplir la palabra de Dios en las asambleas y en nuestras vidas, estamos reconociendo la autoridad de nuestro Señor. Por eso él dijo, me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando. Reconocer la autoridad del Señor en mi vida es obedecerle y condicionalmente todo lo que él manda. Eso fue lo que él enseñó a los discípulos que iban a ejercer el carácter misionero. Él dijo, id y haced discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Que guarden todas las cosas, eso es guardar mi palabra. Que yo os he mandado, eso es su autoridad, lo que se hace en su nombre. Entonces, hacer las cosas en el nombre del Señor es hacer tal cual como el Señor lo ha mandado. Pero tenemos que detenernos allí para poder meditar un poco en las expresiones que usa el Señor para presentarse a sí mismo, y entonces enfocarnos en la parte un poco devocional. Dice allí, el santo. Apreciados hermanos, el Señor quiere que recordemos que Él es el santo y que él no tiene comunión con nada inmundo, que él es santo, ese es su carácter, apartado del pecado, y que así debemos ser nosotros también. Sé santo como yo soy santo, y debemos aprender y procurar la santidad en toda nuestra manera de vivir, porque ese es un carácter del Señor. Él es santo y demanda de nosotros también la santidad. Impecable. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, apartado de los pecadores. Esa es una característica de nuestro Señor. Sin embargo, siendo él santo, él murió como el más vil pecador, porque tomó nuestros pecados y los llevó sobre sí al madero. Sin embargo, su alma se angustió en aquellos momentos por la santidad que hay en él, pero él sigue siendo el santo. Y así demanda que seamos nosotros el verdadero. El verdadero tiene que ver con el que es fiel, el que es digno de toda confianza, el que es real. Y así es nuestro Señor. Estamos en el verdadero Dios. Esa es una expresión que usa ahí el apóstol para indicarnos de que realmente ante las vanidades de este mundo, ante la idolatría en este mundo, nosotros seguimos al verdadero Dios y a él servimos. Y el Señor vino para dar testimonio de la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Una verdad que nosotros, en la cual nosotros debemos permanecer y andar. Él dice, no hay mayor gozo que este, saber que mis hijos andan en la verdad. Y nosotros debemos andar en la verdad porque Él es el verdadero. Y su palabra, andar en la verdad, tiene que ver con cumplir de una manera real en nuestras vidas la palabra de Dios. La Biblia dice, santifícalos en tu verdad,
tu palabra es verdad. Entonces hay una relación entre la santidad y la verdad allí por medio de la palabra. Y dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Eso habla de la autoridad del Señor y de su dignidad. El que tiene la llave de David tiene que ver con el que tiene la llave del reino de David, apuntando hacia lo que es el futuro milenial, pero él es realmente el rey, el que tiene la autoridad, y esa puerta abierta allí nos hace referencia a la oportunidad de la evangelización. Es el Señor el que abre puertas para la predicación del evangelio. Y nosotros debemos orar, como pedía el apóstol Pablo, que nosotros oremos para que el Señor abra puertas. Y sabemos que aún a pesar de que muchos locales han cerrado sus puertas hoy en día, el Señor ha abierto puertas en otros lugares para la predicación del evangelio a través de estos medios. Y muchas personas están abriendo las puertas de sus hogares para recibir este mensaje. Y Dios quiera que también abran las puertas de sus corazones para recibir al Señor. Entonces, apreciados hermanos, valoremos lo que el Señor es: el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Él ha abierto puertas, la puerta para la predicación que debemos aprovechar debidamente antes de que esa puerta sea cerrada. Porque cuando el padre de familia se levante y cierre la puerta, dice la Biblia, los que queden fuera, aunque empiecen a llamar, no se les abrirá. Que el Señor nos ayude y que nos siga dando sabiduría para poder aplicar estas enseñanzas tan profundas, pero a su vez tan hermosas para nosotros, deseando que sea de edificación para todo el pueblo del Señor. Muchas gracias, apreciados hermanos, y que el Señor prospere su palabra.